Estamos en septiembre y adivinen qué, es el mes en el que celebramos la independencia de México. Y qué mejor que celebrar preparando unos deliciosos chiles en nogada. Y esta receta de chiles en nogada me la ha pasado una tía y hace algún tiempo le preguntamos de dónde había sacado la receta y fue del libro Como agua para chocolate. A mí me encantan y espero que también te gusten a ti. Obviamente le tuve que hacer algunos cambios porque no encontré todos los ingredientes. Pero bueno, soy Rosy. Vamos a la receta rapidísimo. Quédense conmigo. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro picadillo, para lo que vamos a usar de unos 3 a unos 4 tomates o jitomates previamente asados. Les removemos la piel y posteriormente los licuamos por unos segundos, pero sin agua. Ya que terminamos de licuar, reservamos y yo voy a moler en el molcajete una rajita de canela pequeña, 2 pimientas gordas, 2 clavos de olor y yo previamente aso estos ingredientes para que se sienta más su aroma. Ahora añadimos una pizca de comino y a moler. A mí me gusta usar el molcajete, pero si no tienes molcajete puedes usar las especias ya molidas o las puedes licuar junto con los tomates. Ahora en una cacerola caliente vamos a poner un poco de aceite y comenzamos a freír una cebolla finamente picada. Yo usé una cebolla pequeña. 2 dientes de ajo igual finamente picados. Mezclamos y cocinamos hasta que la cebolla se vea suavecita y transparente. Agregamos 600 gramos de carne molida, que puede ser una combinación de cerdo y res o cualquiera de las dos. Y a mí me gusta marinar la carne por lo menos unos 15 minutos con una cucharadita de vinagre, de manzana y un poquito de sal, pero esto es opcional. Mezclamos y cuando comience a dorar ligeramente, agregamos nuestras especias que molimos previamente. Media cucharadita de azúcar, y una pizca de tomillo. Cocinamos hasta que la carne ya se vea doradita. Y entonces añadimos una manzana bien picadita. Yo usé una manzana chica y no le removí la piel. Una pera, igual una pera chica en cubitos, con todo y piel. Mezclamos y vamos a dejar sazonar por unos minutos. Incorporamos un durazno en cubitos. Mezclamos para después añadir de unos 50 a 60 gramos de pasitas y aquí es donde se le agregaría el acitrón. Pero el acitrón es un dulce que proviene de una planta que está en peligro de extinción. Si no se lo pones a la carne también queda muy rica. 80 gramos de almendra pelada y picada. Y yo quise ponerle unos 10 gramos de nuez bien picadita, pero este ingrediente es totalmente opcional.
Ahora incorporamos, pasando por un colador, nuestro tomate o jitomate que molimos previamente. Mezclamos. Añadimos una cucharadita de sal o al gusto. Y vamos a dejar a fuego lento a que se sazone bien, a que se combinen todos los sabores y a que se consuma el caldillo, pues como lo utilizaremos para relleno, debe de quedar un poco seco. Y nos vamos a suazar o a tatemar nuestros chiles. Puedes hacerlo como yo en un comal, pero si tienes estufa de gas también puedes hacerlo directo en el quemador. Los vamos a ir volteando para asar bien por todos lados. Y cuando ya estén listos, los vamos a colocar en un recipiente con una tapadera que debe de sellar bien y los vamos a dejar ahí de unos 5 o hasta 8 minutos para que suden, sea más fácil remover la piel sin que se dañen nuestros chiles. Pasando este tiempo los limpiamos y vamos quitando la piel. Con un cuchillo vamos a hacer una incisión pequeña y con ayuda de una cuchara vamos a ir removiendo todas las semillas. Y ahora vamos a rellenar nuestros chiles. Para esta cantidad de carne molida salen aproximadamente unos 9 o hasta 10 chiles. Por último, prepararemos nuestra nogada. Yo usé 150 gramos de nuez pecan y 50 gramos de almendra, pero puedes utilizar solamente 200 gramos de la nuez. 1,5 taza, 350 mililitros de crema, 1/4 de taza, 60 mililitros de leche, 50 gramos de queso crema o si consigues queso de cabra mucho mejor y 50 gramos de queso cotija. A mí me gusta combinar estos quesos, pero puedes utilizar solamente uno, cualquiera de estos tres que te mencioné. Licuamos y si hace falta ponemos un poquito más de leche. Y algo que casi olvidaba, 1/8 de cucharadita de nuez moscada. La nogada lleva un tipo especial de nueces. Nueces de Castilla que yo no pude conseguir. Limpiarlas lleva mucho trabajo, ya que si les queda algo de piel, aunque sea muy poquito, nuestra nogada quedaría amarga. Así que si la utilizarás, solo debes de cuidar que no le quede nada de piel. Y ahora sí, nos vamos a servir. Decoramos nuestro chile con la nogada, un poco de granada, y perejil. Y este platillo representa los colores de la bandera mexicana. El verde sería el chile, pero en muchos casos el chile va capeado. Es por eso que se le pone el perejil, para representar este color. El blanco sería la nogada y el rojo la granada. Eso es todo, espero que les haya gustado mi receta. Espera, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.